hacía música en su momento, en mi adolescencia, me crucé con la fotografía y una compañera de fotografía me dice, si te gusta la música y la imagen, ¿por qué no haces cine? Algo que mezcla. Y dije, wow, qué buena idea. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de La Fila del Medio, canal que va por la UNLP TV, canal público, gratuito y de calidad. Primero agradecerles muchísimo por todos los comentarios, por todos los likes, por compartir. A nosotros nos ayuda muchísimo y sobre todo le ayuda mucho al canal. Así que muchas, pero muchas gracias. Hoy tenemos un invitado que a mí me enorgullece porque es de la misma localidad de yo. Somos bericenses y los de las bericenses, los de Berizo, se la bancan. Y además porque me produce mucho interés el tipo de cine que hace, que es un cine local, que milita y defiende las historias nuestras de Berizo, La Plata, Ensenada, Magdalena, etc. Y para mí es súper necesario eso porque este canal de la Universidad Nacional de La Plata es un canal platense, es un canal regional. Así que un fuerte aplauso para Igor Galuc. Hola Igor, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Gracias, un placer estar acá. A vos por venir, primero muchísimas gracias y después preguntarte, lo primero que te quiero preguntar, le pregunto a todo el mundo lo mismo, y la gente, pero siempre resulta muy interesante las respuestas que logro conseguir. ¿Cómo nació esta necesidad de ser cineasta, de comunicar desde ese lado? Mirá, fue un poco un cruce, porque hacía música en su momento, en mi adolescencia, me crucé con la fotografía y una compañera de fotografía me dice, si te gusta la música y la imagen, ¿por qué no haces cine? Algo que mezcla. Y dije, wow, qué buena idea. ¿Tocabas algún instrumento? Guitarra. ¿Tocabas la guitarra? Teníamos una banda en Berizo, como Mira. Chemnorume, después hicimos otra banda de música, Armour. Así que bueno, surgió un poco de eso, ¿no? Del encuentro entre la fotografía y la música. Mira, pero ¿qué música era? ¿Qué música tocabas? Rock progresivo. Rock progresivo, me gusta. ¿Algún referente? No sé, escuchábamos en esa época Led Zeppelin, más de los 70, claro. Vos sos joven igual, ¿cuántos años tenés? 25. Vos tenés 25. No. Tengo más de 40. Bien, pero no parece, usás buenas cremas, evidentemente. Escúchame, y hablamos de referentes de música, ¿y referentes del cine? Mirá, algo que me partió la cabeza cuando empecé a estudiar cine acá en La Plata fue ver Juan Moreira de Leonardo Fabio. Sí, Leonardo Fabio. Me pusieron esa película en primer año y dije, wow, este cine se puede hacer acá. Claro. Porque por ahí uno en los 90, que sé yo, venía influido de películas más de tanques yanquis, ¿no? De esa línea. Pero cuando vi cine nacional y cuando vi Juan Moreira, dije, ahí es donde... esto está bueno. Está bueno lo que vos decís, porque cineastas como vos nos permiten a nosotros pensar que hay historias, no solamente en la Argentina, sino también acá en la ciudad de La Plata, bueno, en Berizo, que es la mejor ciudad del mundo. Yo ahora que tengo un bericense al lado, voy a Berizo. Pero me parece como súper interesante poder plantear eso, que hay historias acá para contar. ¿Cómo nace esa identidad como cineasta? Mirá, en relación a lo que te estaba comentando, pasaba que cuando empecé a estudiar cine allá por el 2000, 2003, después del 2001, ¿no? El país estaba, imagínense, después del 2001, y se veía el cine nacional por ahí era muy porteño, ¿no? Películas más independientes del cine porteño, que no tenían nada que ver con nuestra cultura de acá, regional. Claro. Entonces ese fue el primer bichito, gracias también a la formación de la universidad, me parece, en ese sentido, de empezar a valorar lo propio. Y de ahí surge un poco Río Cine. Surge un poco ya en el último año de la carrera, ¿no? Cuarto, quinto año. Es tu productora, ¿no? Río Cine, sí. Contanos no sé si es una productora así clásica, me parece que es un espacio más creativo, donde durante muchos años fuimos haciendo distintas cosas, ¿no? ¿Cómo trabajan así, que lo ves diferente por ahí a no nombrarlo productora? No, no es una productora que está todo el tiempo haciendo productos, entre comillas, ¿no? Me parece que nos reunimos y nos convocamos con distintos compañeros y compañeras cuando hay un proyecto o sale alguno, nos reunimos para hacerlo, digamos, me parece, y siempre tiene una mirada de lo local, lo regional, algo que nos compromete desde un lugar artístico y cultural, digamos, no hacemos producciones para terceros o servicios. Alguna vez lo hemos intentado,
pero bueno, ha demostrado que no estábamos bien por donde íbamos. ¿Y cómo eligen las historias este grupo de amigos que se encontraron en la facultad el último año? Por lo general, siempre a los que están en el último año y nos están viendo, por lo general hay que ver de qué manera, cómo salimos ahí al mercado laboral, y juntarse con amigos, con amigas, con amigues, es una forma muy interesante de poder producir, ¿no? Sí, y también que, digamos, esos compañeros eran también del territorio bonaerense, ¿no? Es decir, de Tres Arroyos, de Florencio Varela, de Berizo, bueno, Gonet, La Plata. Me parece que también había una mirada ahí por fuera de la ciudad platense y por fuera de lo porteño, si se quiere, donde, bueno, tenían ganas, ¿no? Y también, debo decir esto, ¿no? Nos tocó también una época, si se quiere, ¿no? Post-2003, en una época de Néstor Kirchner y después de Cristina también, donde de alguna manera hubo un empuje hacia el sector audiovisual y federal muy grande, ¿no? Sí. Es decir, nosotros pudimos hacer muchas cosas con la televisión digital abierta, para Canal Encuentro, para la televisión pública, este mismo canal, en su momento no era este estudio, pero cuando estaba en el tercer subsuelo también trabajé acá, es decir, había un empuje audiovisual en esa época, bueno, que se podía hacer, digamos, ¿no? Y uno estaba con las antenitas abiertas para descubrir esa pequeña historia, esa historia local o ese relato que, bueno, que nos parecía importante, ¿no? Está bien. Y te hago una preguntita, vamos a ir y venir un poco. A mí me interesa esto que decís, donde había un empuje del audiovisual sumamente importante, donde podíamos contar nuestras historias, donde no estábamos situados en otro lugar, con otra idiosincrasia completamente diferente a nosotros, y ahora eso lo quieren destruir. Y a mí me parece importante hablarle a las generaciones nuevas que están con pensamientos que la cultura no sirve, que el cine no sirve para nada. ¿Cómo podemos llegar a esa juventud y explicarles la importancia de tener no solo un cine nacional, sino también un cine local en cada rincón de nuestro vasto y heterogéneo país? Mirá, yo creo que eso fue un semillero. Yo lo pienso siempre así, ¿no? Esa generación, porque no solo se producía cine acá en esta región, se producía en Córdoba, en Jujuy, en Salta, y ese semillero fue generando polos audiovisuales, ¿no? Entonces hoy podemos hablar de un cine cordobés, de un gran cine tucumano, en Jujuy, en Misiones tienen su propio instituto de cine, la provincia de Misiones, es decir, cine patagónico también en Mendoza, Bariloche. Me parece que esa experiencia fue generando polos audiovisuales donde justamente le fue dando identidad a cada una de esas provincias, ¿no? Y donde se han formado realizadores a lo largo y ancho del país. Entonces me parece que esa fue una política acertada en ese sentido. Está muy bueno lo que vos decís. Y además, acá en la ciudad de La Plata, Berizo, Ensenada, toda la región, ¿cómo se le dice la región rioplatense? No sé cómo decirle. No, a nosotros nos gusta llamarlo en principio rioplatense, digamos. Río Cine nació así como una idea más de cine rioplatense, que no sabíamos muy bien qué era, pero que andaba por la zona, ¿no? Me gusta, el cine rioplatense. Vos para cada una de tus producciones haces mucha investigación de archivo y eso a mí me parece súper interesante. ¿Lo podés definir de alguna forma este cine rioplatense o estas historias rioplatenses, esta identidad rioplatense? Mira, me gusta definirlo por ahí a raíz de mi última película de Silencio en la Ribera, donde trabajamos sobre Haroldo Conti. Me defino como contiano y te respondo a la pregunta, ¿no? Quizás lo contiano o lo rioplatense tiene que ver con contar pequeñas historias de los bordes. Es decir, historias que no están en los medios, no están en los focos centrales, y recuperar esos relatos. Me parece que por ahí surge, y también en relación con la naturaleza y los márgenes, ¿no? Es decir, el río como un hábitat donde se construyen una cultura particular, los montes, los ríos, me parece que toda esa parte costera de la Argentina, que podemos definir rioplatense, para mí hay un foco cultural a seguir trabajando, digamos. De ahí nos nutrimos como para empezar a hacer este cine rioplatense, ¿no? Me gusta. Bueno, vamos a adentrarnos entonces en Silencio en la Ribera, que yo amo la Isla Paulino y la verdad que verla tan hermosa como la muestran ustedes me pareció maravilloso, y mezclan a la Isla Paulino con el último relato de Conti. ¿Nos querés contar un poquito quién fue Conti, cómo llegó esta idea a ustedes? Sí, la idea quizás llegó, como vos decías, ¿no? De la parte de investigación, ¿no? Sí. Surgió unos cuantos años atrás. Estábamos grabando justamente para una serie de televisión digital abierta, Olvidados del Río, ¿no? Una serie documental de 8 capítulos donde recuperamos distintos oficios de la región. Ahí empezó el rodaje, te podría decir 2011, que fue ese trabajo. Y Silencio en la Ribera nos llega por, de alguna manera, 2 o 3 grandes cosas, ¿no? Que tiene que ver con descubrir primero la crónica
que había hecho Haroldo Conti sobre la isla Paulino, Tristezas del vino de la costa o La parva muerte de la isla Paulino, así se llamaba, que se publicó en abril del 76, un mes antes de su secuestro y desaparición. Sí, por la dictadura cívico-militar del 76. Así es. Esa crónica yo la conocí recién en el 2016, ¿no? Fue una crónica que él publicó, fue su última crónica, lamentablemente, que él publicó en la revista Crisis. Él había escrito sobre la isla, 40 años antes de lo que nosotros estábamos sintiendo en ese momento, ¿no? Que era una isla deshabitada, despoblada, de esos fantasmas que dice Conti de que se percibían, ¿no? La isla fue un poco así. Quizás no ahora, hoy la isla es otra, ¿no? Más turística, un boom más cultural, hay un poco de todo. Cuando nosotros fuimos en el 2010-2011, era una isla todavía más deshabitada, ¿no? Donde tenía todavía esos resabios de un lugar medio fantasmal. Así que Conti fue como un punto clave de esa crónica, ¿no? Y después otro trabajo que tiene que ver con la recuperación de los materiales fílmicos de la Escuela de Cine de La Plata. La Escuela de Cine de La Plata fue cerrada por la dictadura en el 78, si bien después se reabrió en el 93, pero desde el 55 al 78 se produjeron muchos cortometrajes y películas también, y muy vinculados con la región. Entonces, el hecho, con un grupo, con el MAP, el Movimiento Audiovisual Platense, comenzamos un trabajo de recuperación de materiales. Ahí aparecieron materiales fílmicos de la región hacía 50 años. Mira. El corto Hombres del Río, sobre unos pescadores a caballo en Punta Lara, y el material inconcluso que estaba haciendo Roberto Cuervo sobre la historia del escritor Haroldo Conti. Entonces, a partir de esta unión de lo fílmico, la crónica, nuestro trabajo ya en campo, de ahí nace un poco Silencio en la Ribera. Mira, y a mí me produce mucho interés porque Haroldo Conti es comparable con Rodolfo Walsh, por ejemplo. Fue un gran periodista, un gran escritor. Cuando vos leíste sus escritos, imagino que habrás leído mucho más además de la crónica, ¿con qué te identificaste? Un poco con lo que te decía, ¿no? Que rescato lo de Conti y nosotros lo apropiamos fuertemente, ¿no? Decir, bueno, estos personajes que narraba Conti, de los bordes, yo en Berisso los conocía, ¿me entendés? Sí. Es decir, un pescador o uno que se fue a guardar en el monte, digamos, esas historias, por lo menos de chico cuando visitaba, no sé, la Balandra, la Municipal, claro, o nos íbamos de campamento a la isla Paulino con los chicos del barrio, sí. Bueno, esas historias estaban por ahí. Entonces Conti, por lo menos a mí, un poco con lo de Juan Moreira, ¿no? Con Leonardo Fabio. Conti me abre también otra posibilidad de decir, se pueden contar historias regionales. Claro. Es decir, los personajes quizás más silenciados pueden ser grandes historias, ¿no? Entonces ahí fue como un punto de ir a buscar esas historias que tienen que ver también con un trabajo de campo, con acercarse al territorio, sí, o volver, porque a mí me pasó de... Quizás no de irme del todo de Berisso, uno no se termina de ir nunca. Nunca, Berisso te atrapa. Pero estudié en La Plata, después me casé, me fui a vivir fuera de Berisso y siempre estoy volviendo con historias de Berisso. Es una cosa que todavía, no sé, lo tengo que seguir tratando en terapia, pero vuelvo a Berisso y es un semillero, ¿no? de historias. Qué bueno. Y mira, a mí me resulta muy interesante, lo pueden ver en cine, en play.ar, en la plataforma de cine argentino, que es maravillosa este documental, y me parece que es muy interesante cómo ustedes ponen la cámara y hacen que la isla Paulino sea un personaje más. Yo ahora te pregunto, en toda esta investigación que hiciste, ¿en qué momento la isla Paulino dejó de ser ese lugar habitado? Bueno, mi abuela vivía en la isla Paulino con sus papás. ¿Mira? Ese lugar lleno de gente con vida, con ganas, con todo, a esa desidia que vos viste y que vio Conti también, a después, bueno, ahora que me decís que se ha transformado. Sí, la isla Paulino es como una metáfora de la historia del país también, ¿no? Mira, sí, contame. Me parece que es desde la llegada de los inmigrantes, de esa pulsión fuerte que traen los italianos, que se asentaron mucho en Berisso. Sí. La isla Paulino fue un territorio y donde... tiene que ver con un poco lo que hablamos hoy, ¿no? Con las políticas audiovisuales también, ¿no? En ese momento, el crecimiento de los 40 y los 50 del vino de la costa, de la producción frutihortícola en Berisso, tiene su auge, ¿no? Y después su declinamiento, ¿no? Que tiene que ver también con si se quiere, con el apagón que generó la dictadura también, ¿no? Y que después, bueno, pudimos remontar un poco y hoy nos encontramos en una situación bastante compleja también en nuestro país. Así que, la isla Paulino es metáfora de lo que sucedió en nuestro país, ¿no? De ese crecimiento total de los trabajadores y la producción a la desolación, ¿no? ¿Y hoy cómo está? Hoy, me parece que la isla Paulino se ha convertido en un lugar muy turístico. Qué bueno, porque está bueno.
Está buenísimo, está bueno. porque está súper... Hay gente que se va 3 horas para irse al Tigre a buscar lo mismo que tenés a 20 minutos con una lancha, te vas a Villa Paulino y es maravillosa. Así que la encontrás más viva que nunca. Está más viva. A los viejos y a los tradicionales no le gusta, obviamente, ¿no? Que venga mucha gente de otros lados no le gusta. Más al isleño, ¿no? Que tiene su arraigambre ahí fuerte. Eso es entendible. Sí. En esto que decís, una vez, Paula Sprella, también integrante de Río Cine, hizo un cortometraje que se llamó Viñateros de la Costa. Viñateros del Río, perdón. Viñateros de la Costa era otro cortometraje anterior. Y ese cortometraje, que hablaba sobre 3 historias de viñateros de Berisso, lo mostrábamos en La Plata y los espectadores no podían creer que a 10-15 minutos de acá existiera ese paisaje. Entonces, ese es el impacto que nos generó, pero decimos, ¿cómo no conocen este lugar? Yo de Berisso, digo, para mí era, obvio, todo el mundo la conoce esto, ¿no? Y desconocían ese hábitat, ¿no? Tiene que ver con de haberle dado la espalda tantos años al río, ¿no? De haber sido un lugar de desechos, ¿no? Durante mucho tiempo, que hasta ahora lo sigue siendo también. Ojalá haya también políticas ambientales que protejan el territorio, lo mejoren. Y seguir mirando el río, ¿no? El río, su monte, su gente. Me encanta esa metáfora de darle la espalda al río, mirar al río como algo simbólico. Tal cual. Me gusta mucho, y además esto, tener estos proyectos audiovisuales nos sirve para que mucha gente conozca algo que tiene al lado y que desconoce. A mí eso me parece increíble. Te aporto un detalle. En el rodaje de Olvidados del Río nos cruzamos también a la otra orilla, ¿no? A Uruguay. Queríamos conocer, en pensarlo rioplatense más allá de la frontera. Claro. Dijimos, bueno, hay que traer también relatos de la otra orilla del Río de la Plata. Y nos pasó, sobre todo en Juan Lacase, en Ciudad del Plata, que la gente comía mucho sábalo, mucho pescado. Y a mí me asombró, porque nosotros no tenemos la cultura de comer pescado de río. Sí, es verdad. Entonces, obviamente, no sé, el fantasma o la realidad también de las aguas contaminadas y demás. Entonces, en eso también, hasta en eso, digamos, el río que tiene un caudal de alimento increíble. Totalmente. No lo vemos. Sí. Entonces me llamó mucho la atención, ¿no? En Uruguay, el sabalero es todo un ícono cultural, ¿no? Ser sabalero, pescador. Sí. El pescado está en la dieta diaria de todos los uruguayos. Y sí, bueno, en esta parte del río no. ¿Y qué nos pasó? ¿Viste? ¿Qué nos pasó? Sabaleros hicieron un corto. Exacto. Desde la productora, que está Nachito, nuestro querido Nachito, que nos hace hermoso con la cámara, con la dirección, con todo, la dirección de fotografía. Y lo pueden ver en el canal de YouTube de productora. De Río Cine. De Río Cine, exactamente. Contanos un poquito ese corto para que la gente se enganche y lo vea. Bueno, justamente de esa serie nos quedó dos hermanos muy entrañables. Juan y Bocio de la Quintana, Juan y Aarón Bocio de la Quintana, donde eran 2 pescadores muy particulares que todos los días se embarcan en su botecito a pescar su pescado, pero lo más interesante de ellos, además de ser grandes personajes, tenían un vínculo de respeto con el río. Es decir, jamás iban a pescar de más, jamás iban a tirar una cría muerta al río. Es decir, el respeto y el vínculo que ellos tenían con el gran río, por así decirlo, y eso te da también una perspectiva, ¿no? de futuro. Es decir, cómo uno puede cuidar justamente para ellos la base de su trabajo y de su alimento, ¿no? Totalmente. Entonces, nos pasó también con un pescador acá en la Bagliardi, en Berisso, donde decía que era cuarta generación de pescadores, los de Simone, allá en la Bagliardi. Y nos decía, mirá, hace 150 años que pescamos este río y ahora nos prohíben la pesca. Esto fue más en los 90, ¿no? Y decía, ahora nos prohíben la pesca. Culpa nuestra no es. Nosotros no contaminamos el río. Hace 150 años que pescamos en este río. Entonces, son un poco las paradojas, ¿no? Mira, qué interesante. La verdad que y vamos un poco a los cortos que hicieron, y no puedo dejar de decir tu highlight, que es La vendedora de lirios. ¿Nos querés contar un poquito este corto que participó en la selección oficial de más de 40 festivales y obtuvo 15 premios al mejor cortometraje, y uno de los cuales, el Second Best of Latin America Short Film en California, habilitó a la película a que entrara en la carrera de los Oscars? ¿Vos estuviste ahí a punto de ir a la gran gala? Sí, bueno, fue una cosa media extraña, digo, son cosas que para ahí surgen, uno no se espera esas cuestiones, pero bueno, estuvo en la previa, quedó a raíz de un festival que ganó un premio,
quedó en la preselección de 100 cortos de todo el mundo para ingresar a los Oscars. De ahí ingresaron 10, así que llegamos hasta ahí. Pero ahí era como ya, ahí estaban arañando. Fue una gran sorpresa y lindo también en el reconocimiento de eso. Pero mirá que, digo, La Vendedora de Lirios también toca, me pasó, en ese momento era el gobierno de Macri, querían de alguna manera clausurar la posibilidad de que los inmigrantes, sobre todo latinoamericanos, pudieran acceder a la educación pública, a la salud pública, ¿no? Sí, entonces, chorro, ¿viste? Como es el discurso entonces público. me vi a mi abuelo, bielorruso, ruso, viniendo, inmigrante también. Mi abuelo era fanático de Argentina, ¿no? Porque decía que él había nacido en Rusia, pero él decía que Argentina le había dado todo, ¿no? Él era más nacionalista que cualquier otro, digamos, ¿no? Más argentino que cualquier otro. ¿En qué año se vino? En el 38, en Entre Guerras. 32, 38, por ahí anda. Y me pasó eso, ¿no? Como con los migrantes, sobre todo bolivianos, peruanos, venezolanos, ¿no? Había toda una puja política de mandarlos a su país, ¿no? Y lo vi a mi abuelo ahí, en esa lucha también, y en el derecho que tenemos todos a transitar libremente por cualquier parte del mundo, buscando un mejor futuro, claro, ¿no? Como derecho primario, ¿no? Sí. Así que dije, no, con esto hay que hacer algo. Así que bueno, entablamos un encuentro con un taller de mujeres tejedoras de una cooperativa boliviana. Así que le presentamos la idea, mira, tenemos esta idea, la verdad que nos parece injusto esto que está sucediendo, queríamos reflejar los valores de la cultura boliviana, sí, lo importante de la migración, de poder moverse, de la cultura también sabia, ancestral, que traen también las culturas andinas. Así que bueno, de ahí partió un poco la idea de La Vendedora de Lirios, donde refleja un poco las desigualdades sociales que todavía persisten, la xenofobia que todavía persisten, ¿no? En nuestro país. Así que bueno, fue poner un poco el arte o lo audiovisual, el cine, en ese llamamiento, ¿no? Y la verdad que generoso impacto, ¿no? Generoso impacto. A mí, la verdad que vi el corto, a mí me encantó. Tiene una fotografía hermosa y tiene actuaciones que son muy buenas, muy orgánicas, y que me parece que era muy difícil hacer eso que hacen Jacinta y su nieta Indira. Ellas, ¿cómo llegaron a ustedes, estas dos protagonistas? Bueno, Jacinta era una abuela tejedora de la cooperativa. De alguna manera Jacinta nos contó su historia también personal, que no es muy, digamos, nosotros tratamos de adaptar la historia personal de Jacinta al personaje, digamos. Ella misma se autorrepresenta de alguna manera, ¿no? Así que Jacinta enseguida ella tenía voluntades de actuar, nunca había actuado. Mira. La historia le pareció conmovedora, dijo sí, lo hago yo. Así que se puso el rol de abuela protagonista, y después, bueno, Indira, a raíz de un casting de alguna manera, mira, entablaron al toque vínculo como abuela y nieta. Así que bueno, esos encuentros fueron para la previa al rodaje, para alimentar ese encuentro entre ellas, ¿no? Mira, a mí me contás esto y yo estaba convencido, la magia del cine, estaba convencido que era la abuela y la nieta en la vida real, que en la vida real cortaban los lirios para ir a venderlos ahí al cementerio. Mira. Jacinta en su vida real cortó cañas de azúcar en los ingenios allá en Jujuy. Digamos, ella tenía toda una destreza de corte. Sabía. Nos enseñaba ella a nosotros cómo se cortaba, ¿no? ¿Y cómo es trabajar con personas que, no digo que no sean actores, para mí que son actrices, con lo que hacen en el corto, pero sí con por ahí actrices no formadas? ¿Cómo es trabajar? Mira, no lo sé si hay un método. Me parece que tiene que ver con el poder estar en vínculo y narrando lo que uno desea narrar, ¿no? Es decir, el otro se predispone a autorrepresentarse de sí mismo, porque no deja de ser un personaje también social, ¿no? Que tiene esa historia también interna, ¿no? Y en todo caso, de parte mía, fue estar predispuesto a todo lo que ella me iba enseñando, poder adaptarlo al guión. Claro. Porque ella, digamos, Jacinta vendía también, tiraba su paño, digamos, ¿no? Vendía artesanías, vendía condimentos, ¿no? Entonces ella me decía cómo hacer el puesto de flores. Entonces simplemente lo mío era escuchar, parar la oreja, más de perfil más documentalista, ¿no? Decir, bueno, voy a retratar un día en la vida de este personaje, ¿no? O de esta persona. Claro, vos, acostumbrado a los documentales. ¿Has hecho más ficciones?
creo que solo 2 o 3. Vos sos más del documental. Y pasa que me gusta más el vínculo con lo real, con lo social, digamos. Me fui yendo un poco más porque me interesa más, me parece que surgen encuentros más profundos cuando uno se vincula con su gente, cuando el relato social o histórico traspasa lo ficcional, me parece que hay algo que me interesa, ¿no? Porque uno puede escribir un guión, que el tal personaje diga tal cosa, y a veces por ahí son historias un poco vacías, ¿no? Sí, a mí igual me resulta interesante del corto, que insisto que lo tienen que ver, porque por un lado el lenguaje del corto tiene que tener un nivel de síntesis enorme. Con una frase o con una acción vos ya tenés que decir quién es el personaje. Y por otro lado, este corto en particular tiene unas pausas, que las pausas son muy hermosas y muy necesarias también para que el espectador piense, escuche, esté atento, pueda ver. ¿Cómo se hace para poder realizar esa fina línea entre la síntesis y la pausa? En ese momento nos interesaba que lo documental, que la realidad esté también en el audiovisual, es decir, acostumbrados hoy al vértigo de las imágenes, ¿no? De lo superfluo, ¿no? Sí. Y que todo sea rápido, fast food. Exacto, entonces, no, pará, frena. Acá hay una historia real, acá hay algo que está sucediendo, acá hay personajes que necesitan y merecen, ¿no?, ser reconocidos. Entonces, me parece que tiene que ver con el laburo temporal en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, detenete un rato, aflojá lo que venís haciendo, dedicale tiempo a esto, ¿no? Porque creemos que esto es importante. Bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con acentuar ahí el foco y la atención. Está bien. ¿Y esto no te preocupa, el tema de que la gente más joven esté con las historias y que no pueda más de 10 segundos, un reel de 1 minuto? ¿Eso a vos no te preocupa como realizador? No. Así, corta. No, para contar una historia es... digo, yo creo que las historias condicionan el ritmo y el relato. Es decir, no todas las historias son iguales. Claro. Esa historia necesitaba ser... creíamos que necesitaba ser contada de esa manera. Uno puede arrancar otro proyecto y decir, no, esto tiene que ser una animalada en cuanto al ritmo. Listo, bueno, pero porque el proyecto... claro. Entonces, me parece que... Digo, no reniego de la velocidad del consumo hoy audiovisual. Creo que hay proyectos y proyectos, ¿no? Está bien. ¿A vos te gusta más la pausa, lo tranquilo? Que la gente pueda disfrutar, porque también lo acelerado, si va acorde a lo que uno quiere contar, perfecto, pero lo acelerado a veces también te lleva a que no puedas detenerte a pensar qué es lo que estás viendo, ¿no? A mí me pasa con algunas producciones que son hiper veloces, donde, bueno, el consumo hoy de Netflix, donde la gente no repara, ni siquiera terminada la película, se pone a charlar sobre qué fue la película. ¿Qué veo después? Es un consumo absoluto casi de ansiedad del consumo por el consumo mismo, ¿no? Entonces, todo pasa desapercibido, son horas que uno consume, nada más. Sí. Y a veces estás más tiempo viendo a ver qué ver que la película en sí misma. Es una locura. Y escúchame, a mí me resulta súper interesante que vos La Vendedora de Lirios la filmaste en un momento donde dependías de la naturaleza para la cosecha de lirios, ¿no? ¿Hubo algún problema? ¿Hubo algo que tuvieron que sortear? ¿Algún problema que tuvieron que sortear con ese tema? Porque depender de la naturaleza me imagino que debe ser complejo. Sí, el corto se tenía que filmar en todo el año durante 15 días. Los lirios, en la realidad, florecen y duran 15, 20 días nada más. Claro. Entonces, sí o sí teníamos que armar toda la logística. De hecho, estuvimos 2 años como para planificando un poco el ¿Cuándo corto. se filmó? Perdón, ¿qué año? Y esto fue... me mataste, pará. La Vendedora de Lirios, 2020. Esto habrá sido grabado en 2018. Porque la estrenamos y justo nos tocó la pandemia. Así que fue 2018-2019. Bien, habremos terminado 2019 y cuando comenzó el circuito de festivales, en marzo ya arrancó la pandemia. Eso me lo acuerdo patente, porque el corto iba quedando seleccionados en festivales y era todo protocolo COVID, no se podía ir a ningún festival. No pudieron ir a ningún festivales online. Me muero. Se dejaron de hacer los festivales presenciales, festivales online. Bueno, esa fue la época de La Vendedora de Lirios. Mira, ¿y cómo se enteraron que estuvo preseleccionada entre los 100 mejores? ¿Se entiende que es entre los 100 mejores del mundo? Es una locura.
Cuando nos llegó la notificación no lo podíamos creer, porque te llega de la Academia de Cine. ¿En inglés? Todo en inglés, ¿En Yankee, inglés? Hollywood, la Academia. Sí, es todo una cantidad de protocolos enormes, digamos, un montón de material que tuvimos que enviar. ¿Qué por ejemplo, para los estudiantes? Así lo más formatos, subtítulos, diálogos, material bien pesado. Es un material que lo visionó jurado también online en ese momento. Fue todo claro, online. Exacto. ¿Ustedes no pudieron viajar a ningún lugar para...? No. Durante 2 años la vendedora de libros fue todo online. Todo online, qué locura. Hicimos un estreno, me acuerdo, el estreno físico fue en Punta Indio. Que fuimos con Jacinta, Indira, todos, en la plaza de Punta Indios. La provincia de Buenos Aires puso su pantalla gigante y con restricción de espacio. A nivel público, digamos, se hizo la proyección física. Y esto es un orgullo nacional. Y yo te pregunto, ¿los cines comerciales tienen espacios o lugares para poder estrenar cortos o eso no existe? No, hubo una política en su momento de que antes de cada película tendría que haber un corto, pero se utiliza más para publicidades. La verdad que el cortometraje hoy tiene un circuito más de festivales y en todo caso de algunas plataformas. Está ahí el corto, digamos, ¿no? Ahí, sí, se puede ver igual, ¿no? Está en YouTube, sí, lo buscan La Vendedora de Lirios, está. Sí, véanlo porque la verdad que es maravilloso, es súper interesante conocer la historia, real, no real, ahí esa mezcla hermosa. Sí, y vos sabés que el corto, por ejemplo, tuvo mucho eco en Bolivia. Mira. Ni bien salió la noticia, nos llamaban de las agencias de noticias de Bolivia, porque para ellos también fue importante claro. que un corto con protagonistas bolivianas, estén en esa preselección. Mira. Fue un boom también. Sí, mira qué lindo. Y escúchame, y en cuanto a esto de, porque se denuncia mucho la xenofobia, con pequeñas acciones y con un diálogo ya te das cuenta ahí que hay ahí una denuncia en cuanto a las clases sociales. ¿Vos crees que Argentina es xenofóbica? Mirá, no te lo sabría responder. Sí sé que... o al menos una parte. Creo que una parte de la sociedad sí, sigue siendo xenofóbica al otro, al migrante, al morocho, al moreno. Sí. Quizás también una mirada, ¿no?, más de europeizante, ¿no?, de mirar hacia otro lado o hacia otras tonalidades de piel. Una parte de la sociedad sí. No creo que el general en Argentina, ¿no?, pero creo que una parte sí. Y me parece que todavía hay que seguir laburando sobre eso. Y a partir de estas charlas que vos tuviste con estas costureras bolivianas, me habías dicho que eran, ¿qué paralelismos podés hacer entre sus historias y la historia de tu abuelo? Yo creo que tienen en común que cada uno trae su riqueza cultural, ¿no? Es decir, los rusos o los inmigrantes europeos entre guerras trajeron sus riquezas culturales a este país. Creo que de igual manera las riquezas culturales andinas también nutren a este crisol de razas, ¿no? Entre comillas. Crisol, sí. Me parece que nos nutren. Uno aprende muchísimo, por ejemplo, lo que te hablaba del respeto del pescador uruguayo con el sábalo, con el río. Bueno, el respeto que tienen las comunidades andinas por la madre tierra, la Pachamama, y ese vínculo también que tiene que ver con la subsistencia ancestral, digamos, ¿no? Son pueblos que vienen de muchísimo más atrás que mis abuelos migrantes, ¿no?, de hace 100 años. Claro. Bueno, son pueblos ancestrales, ¿no?, que han transitado muchos años en la tierra, digamos. Entonces, esa sabiduría yo siempre estoy abierto a captarla, ¿no? Pues es una sabiduría que está pisoteada, ¿no? Ha sido pisoteada. La han querido pisotear. La han querido pisotear, por eso sigue estando tan vigente, ¿no? Me parece que sigue más vigente que nunca. Me parece que ha habido también, hay que decirlo, ¿no?, un genocidio acá grande de los pueblos originarios que habitaron que no los llegaron a extinguir en su totalidad, pero han hecho una masacre importante. Y se han quedado con sus tierras. Absolutamente. Tenemos nuestra propia historia, ¿no?, que hacernos cargo. Pero por eso digo, a mí el relato de la vendedora me traía eso, ¿no?, de los nuevos migrantes que aportan cultura y sabiduría a nuestro pueblo nacional, ¿no? Y otra cosa que me parecía importante era situar la historia en Punta Indio, porque justamente la zona de Punta Indio fue zona de habitantes originarios, de pueblos nativos, así que para mí era
a nivel ficcional, poder traer a una migrante boliviana con su cultura andina a ese territorio donde existieron otros pueblos también originarios, me parecía de alguna manera una metáfora, ¿no? Irrumpir el territorio también, ¿no? Claro. Volverlo a revisar. Sí, como algo poético, ¿viste? De poder habitar. Y lo último... volverlo a habitar desde la ficción, ¿no? Desde la ficción, sí. Y lo último, en esta relación que me gusta entre pasado y presente, la relación de los habitantes argentinos con la comunidad boliviana y con lo que te contó tu abuelo. ¿Cómo era esa relación? ¿Qué paralelismos podés hacer? Mirá, por lo menos, digo, uno en Berisso ha transitado las colectividades. Entonces, para mí estar en una colectividad u otra formaba parte de eso, digamos, ¿no? Entonces, la colectividad boliviana, digo, yo ya conocía sus danzas típicas, sus comidas. ¿Que vos bailabas en la fiesta del inmigrante? Decime que bailaba. Hay archivo. Nacho, alguien, por favor, necesito archivo del señor bailando. Bailaba en la colectividad polaca. Archivos, me dicen, hay archivos, debe haber archivos. Bailaba en la colectividad polaca. Mira. Mis hermanos bailaron, algunos en la colectividad polaca, Iván, y mi hermana la bailó mucho en la colectividad ucraniana también. De todo. De hecho, mi hermana sigue todavía... no en la colectividad ucraniana, pero sigue danzando danzas ucranianas. Mirá. ¿Y qué te contaba tu abuelo de la llegada y de la relación con los nativos? A mi abuelo lo conocí muy poco, se murió cuando yo era muy chiquito. ¿Era de hablar poco. ¿Era madre o padre? De padre. ¿Y tu papá te podía contar? ¿Hablaba poco? No, era de hablar muy poco. Mirá. El abuelo Fedia, Teodoro. El abuelo Teodoro. Un beso. Pero bueno, con sus gestos, un poco también tiene que ver con eso, ¿no? Los pueblos que han pasado hambre, guerra, quizás digamos, se vuelven un poco más duros, ¿no? Es decir, en sus sentimientos, por así decirlo. Transmiten su sabiduría o su forma de amor de otra manera, ¿no? Con el silencio, con el respeto, con el acompañamiento, de otras formas, digamos. Me gusta. Y creo que los bolivianos también tienen eso, digamos. Sí, total. Pero son mucho más afectivos la comunidad boliviana. Mira. Sí, enseguida hay comunión, hay familia enseguida, digamos, ¿no? Hay un respeto siempre por el otro. De colaboración, de ayudar, si hay alguna necesidad. Me parece que es una comunidad que se autoayuda en ese sentido, ¿no? Qué bueno, y súper necesario también, porque lamentablemente somos un país de puertas abiertas. La verdad que, como vos decís, hay esperanza, hay un montón de gente que abraza a todo aquel que viene a hacer de este país un país mejor, un país más empático, etcétera. Pero bueno, hay otra parte que siempre está ahí atento a destruir a las minorías. Yo te agradezco muchísimo, la verdad que es súper interesante, y yo te quiero felicitar porque la verdad que la militancia de este cine y de estos documentales donde podemos conocer historias que son nuestras, que son regionales, que son del Río de la Plata, te quiero felicitar. Ahora bien, este es un programa de cine y yo te quiero preguntar, porque vos sabes que yo no tengo ganas de estar 3 horas viendo en Netflix que puedo ver, entonces a cada invitado que viene yo le pido que me recomiende cosas. Estamos un poco para eso. Te quiero decir, además de la de Leonardo Fabio, que ya todos la tenemos que haber visto porque es maravillosa, Juan Moreira, que aparte de los Podestá hicieron la primer gran obra de teatro de Juan Moreira, acá en la ciudad de La Plata. Es maravilloso, los hermanos Podestá. Yo te quiero preguntar, ¿qué película, si puede ser contemporánea, mejor argentina, nos recomendás? ¿Peli o serie? Peli o serie. Bueno, a ver, me gusta mucho El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi, documental. ¿Es un documental? Documental. ¿De qué se trata? Sobre la historia personal de la autora y su vínculo con su padre. Interesante, ¿no? Un descubrimiento personal. A ver, ¿qué más? El Eternauta creo que es una gran serie. Sí. Hay que sacarse el sombrero de ese talento de los trabajadores audiovisuales de nuestro país. Porque El Eternauta creo que es una gran serie. Creo que El Eternauta también como que va más allá del producto ficcional en sí, sino todo lo que representa, sobre todo en este momento donde se está destruyendo lo audiovisual, ¿no? Hay que estar atento a eso, ¿no? Sí, estamos en el peor momento de nuestra industria audiovisual a nivel nacional. ¿Vos estás con un futuro proyecto? ¿Estás planeando algo? ¿Nos querés contar un poquito? Sí, estoy laburando en un largometraje documental. Déjame, antes de hablar de eso, decir
dos cosas importantes que lo que mencionaste, ¿no? Creo que estamos hace 2 años transitando el peor momento de la industria argentina nacional. El Inca está cerrado. Y desde la región, siempre apoyándonos a los productores y realizadores regionales, con el movimiento audiovisual platense, generando políticas para que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires pueda tener una ley audiovisual en toda la provincia, que si se cae el Inca a nivel nacional, bueno, podamos tener una herramienta legal audiovisual que nos permita no resolver todos los problemas, pero sí seguir haciendo en nuestra provincia. Está buenísimo eso que vos decís. Tuvo media sanción el año pasado en diciembre, la ley. Esperamos que este año pueda ser sancionada por los senadores y que la provincia de Buenos Aires tenga su propia ley audiovisual. Creo que la cajonearon, que no... Todavía no se ha tratado. Tiene la mitad de sanción, que fue en diciembre del año pasado. Esperamos... tiene estado parlamentario hasta este año, así que nos toca las elecciones ahora, pero ojalá sea antes o después la ley pueda salir. Eso la verdad que lo deseamos. Con esta ley lo que haría sería como tener como un apoyo provincial a las diferentes películas, series, documentales. Como sucede en Misiones, por ejemplo, que crearon su propio instituto cinematográfico. Bueno, algo se puede crear donde hayan concursos anuales, donde cualquier, digamos, realizadora de toda la provincia pueda presentar sus proyectos, tener un jurado, financiarlos. Me parece que eso ayudaría muchísimo a paliar hoy la desocupación que hay. Yo le decía a un amigo del Eternauta, está buenísimo, se grabó en el 2023, pero hoy todos esos 250 trabajadores están desocupados hoy en día. Esa es la realidad que estamos transitando. Y en ese trabajo también nos reunimos acá con el cine regional organizado, La Plata, Berizo, Ensenada, Magdalena y Punta Indio, también a seguir haciendo pantallazos o manifestando las falencias que estamos transitando hoy en día como sector. Y en eso también las ganas de seguir haciendo, digamos, ¿no? Claro. Porque seguir haciendo es una forma de seguir resistiendo, ¿no? Ante estos tiempos que estamos transitando. Y estamos trabajando en un nuevo proyecto de largometraje, en etapa ya de montaje final, una película que recupera también, vuelvo con los archivos de la Escuela de Cine de La Plata, con un grupo de cine militante peronista de La Plata que tuvo un vínculo cinematográfico político militante, de cine militante en los 70, así que con Alo Hook, que es ex integrante de ese grupo, docente mío en su momento en la Escuela de Cine, estamos llevando adelante esta película que recupera no solo los archivos del grupo, sino también la historia del grupo, ¿no? Porque tuvo una historia trágica de alguna manera el grupo, que la mitad de sus integrantes fueron asesinados y secuestrados en dictadura, una gran parte se exilió y otros sobrevivieron, ¿no? Así que bueno, un poco seguir contando estas historias regionales en el presente, ¿no? También poder hacer un cine político y militante en este contexto histórico también que estamos transitando. Por supuesto, ¿no? porque ahora de la dictadura por poco se dice que está bien robar bebés. Ya están como a medio paso. Los viejos dicen que bueno, que esto, por lo menos digo, yo no viví lo que fue la dictadura, pero se empieza a parecer un poco, ¿no? Estas políticas que antes solo se implementaban mediante un golpe de Estado, hoy lo nuevo es que se están implementando con un voto democrático del pueblo, ¿no? Así que bueno, es un panorama nuevo para nuestra generación también. Sí, y sorpresivo, ¿no? No lo podemos creer. Pero bueno, la industria audiovisual sirve para eso, para tener memoria, ¿no? Por eso este gobierno fue tan fuerte contra el Inca, ¿no? Es decir, el relato audiovisual conmueve, el cine conmueve, ¿no? El cine puede tocar algunas fibras, no va a solucionar los problemas el cine, obviamente, pero sí puede expresar, manifestar, decir, y creo que el cine argentino en estos últimos por lo menos 20 años ha sido muy reconocido afuera, ¿no? Es decir, no pasa desapercibido el cine argentino en el mundo. No. Así que bueno, hay que seguir haciendo, como una forma de resistencia, ¿no? Bien, y ahora, si a mí me pasa que me agarra como una cosa, viste, que a veces tengo de que tengo ganas de ser un poquito cipayo, ¿no? ¿Alguna película estadounidense que disfrutes? Estadounidense, no sé, te podría decir, me gusta mucho una película de hace unos años, Ida. Una película en blanco y negro, hermosa. Sí. Me gusta mucho el cine, qué sé yo, siempre voy al neorrealismo italiano, al cine italiano, los grandes, Fellini, Visconti. Me gusta más ese cine. Me puedo ir a Kusturica, es decir, me gustan los referentes, Agnès Varda, francesa, me puedo ir hacia el cine que tiene su vínculo con lo social. Muy movie.com. Yo
Fan de Movie. Movie es lo más. Vayan a la plataforma, que encima es más barata que Netflix, que HBO Max, que todo, y está buenísima. Movie.com. Movie.com. Entonces, Yankee, nada. No me sale un nada. Tarantino, un David Lynch, algo, viste, que como una cosa ahí media. No sé de dónde es Wes Anderson, por ejemplo, te puedo decir. No sé. A ver, si es Yankee Wes Anderson, ponele. Ponele. Wes Anderson. ¿Viste la última? El de Scheme, de Financial Scheme. No. ¿No la viste? No la vi. Bueno, mírala. Bueno, buenísimo. Es estadounidense, así que bueno, te pudimos sacar el cipayo de adentro. Bueno, bien. Así que estamos tranquilos. Vale. Bueno, Igor, muchísimas gracias. Insisto en felicitarte muchísimo porque tenés una coherencia como realizador que no todo el mundo tiene, y ver a un artista con coherencia y con poética es algo que yo aplaudo, que te felicito, y que espero que todas las personas que por suerte son muchas que están viendo este programa vean todos los trabajos audiovisuales de este gran artista, que pueden ver en Cinear, está en YouTube. En YouTube está la productora, ¿no? Sí, en YouTube está la productora ahí. Silencio en la Ribera está en Cinear y también en la plataforma de la provincia, Bafilma. Así que en las dos plataformas la pueden ver la película. Exactamente. Y además yo quiero contar una primicia que no sé si la puedo contar, que va a haber una tercera temporada del FICBA, del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires. Así que espero que alguno de tus proyectos estén ahí, porque bien merecido lo tenés. Igor, bueno, muchas gracias. Y nada, la próxima al Oscar. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, y en este canal tan querido también, que me ha tocado trabajar también desde otro lado, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por ver La Fila del Medio, por hacerla crecer tanto. La verdad que nos emociona, y de corazón les agradecemos cada like, cada comentario, cada vez que comparten el video. A nosotros nos ayudan mucho, pero no solamente a La Fila del Medio, sino también a todos los programas de este canal de la UNLP, de la Universidad Nacional de La Plata, canal público, gratuito y de calidad. Así que suscríbete al canal de YouTube de la UNLP TV y ponele un clic a la campanita para que te avise, porque todos los programas de este hermoso canal son maravillosos. Muchas gracias y hasta la próxima.